Muy buenas tardes. Siguiendo con el curso de evaluación de puentes carreteros sometidos al paso de cargas extraordinarias, hoy vamos a ver la octava clase de este curso. El tema que estamos tratando es la evaluación y estudio de las rutas a transitar por las cargas extraordinarias. Y además vamos a tocar el tema de esquema de un estudio de factibilidad técnica para el traslado de cargas extraordinarias. Vamos a ver la configuración, las partes que lo conforman, cada uno de los elementos que la integran. Y bueno, por lo tanto, entonces seguimos. Pues bien, entonces hoy vamos a ver partes de un estudio de factibilidad técnica. En los estudios de factibilidad técnica están conformados por dos tomos, o sea, dos volúmenes. El primero, el tomo uno, que consta de la memoria, y el tomo 2, que conlleva el análisis de las estructuras sobre las cuales está circulando la carga extraordinaria en sí. En cada uno de ellos se hace mención y se hace una muy buena especificación de todos los datos que nosotros tenemos y hemos recogido, o la información que se tiene, ya sea de la estructura o de la forma en que se va a hacer el recorrido y los cálculos. En este primer tomo de la memoria tenemos tres puntos principales, que son el objetivo, las características de la carga a transportar. Ahí debemos vaciar la información de dimensión y pesos. Y un tercer punto, que son las características del equipo de transporte. Dentro de la característica del equipo de transporte tenemos planos del equipo de transporte, especificaciones de este equipo de transporte, el peso total de la combinación vehicular que se tiene, y este dato que ya lo sabemos calcular, lo hemos hecho en varias oportunidades en clases anteriores, que es de la máxima carga por eje que va a llevar ese convoy. Acá tenemos, entonces empezamos el desglose. Por ejemplo, estas hojas que muestro a continuación es material que ha conformado algún estudio de los cuales yo he realizado y he presentado ante las autoridades. En este caso tenemos un estudio de una carga extraordinaria que va desde una zona en el estado Carabobo, aquí en Venezuela, que es una empresa llamada Electromec, y va hasta el complejo de Bari, que es un campo petrolero en el estado Anzoátegui. Son alrededor de ronda los 700 kilómetros de distancia entre una zona y otra, donde había que llevar la carga. Pues bien, entonces, siguiendo como se dice, la línea que tenemos aquí en el esquema de memoria, tenemos el punto 1.1, que es el objetivo. Y entonces aquí se denota: el presente estudio se ha elaborado para la empresa Electromec, sirviendo Transervica, compañía anónima, como empresa transportista. Tengo aquí el dueño de la carga y la empresa transportista, siendo el propietario de la carga, mentira, el dueño de donde va donde se elabora la carga. El Electromec es la zona, la empresa que elabora la carga, siendo el propietario de la carga PDVSA, compañía anónima. Y este estudio es hecho con el fin de analizar el transporte del siguiente equipo que se iba a movilizar, que es una caseta eléctrica prefabricada, también llamada en dialecto técnico Powerhouse. Pues bien, entonces tengo el, la empresa contratante, Electromec, que es la que hace la carga, que es de donde sale el producto. Tengo la empresa transportista, que es Transervica,
que es la que va a realizar el transporte, y tengo la dueña de la carga, que es PDVSA. PDVSA contrata a Electromec, Electromec hace el producto, que es la caseta eléctrica prefabricada, y contratan a su vez Transervica para que movilice la carga hasta allá. Como en clases anteriores les había dicho que tenemos lo que les expresé ahorita, tenemos el que fabrica la carga, el dueño de la carga y el transportista. A mí, en este caso, me contactó fue el transportista. Transervica fue el que me contactó para que yo hiciera el estudio. Las características de la carga a transportar entonces tengo el punto 121, dimensiones y pesos. Y aquí, lo que tengo acá es la descripción de la carga. O sea, solamente la carga. Es la caseta eléctrica prefabricada, o también llamada Powerhouse. Tengo un peso de 56 toneladas, un largo de 21 metros, un ancho de 5 metros y un alto de 4 metros 20. Solamente aquí no estoy dando configuración de transporte. Aquí en este punto 1.3 sí voy a dar las características del equipo de transporte. Este es solamente lo que enumero aquí, son las dimensiones y el peso de la carga a transportar. Entonces, las características de transporte tengo planos del equipo de transporte, especificaciones del equipo de transporte que voy a emplear, el peso total de la combinación vehicular, ya le voy a incluir este que está acá de la carga, y señalo la máxima carga por eje. Acá puedo observar las características del tren de carga. Es un 12 en línea, se escogió en ese momento un 12 en línea, aquí está, con la separación entre ruedas de 1500 milímetros o 1.5 metros y una carga por eje de 8000 y algo toneladas. Entonces tengo el peso del chuto, el peso de la carga, que ya lo había descrito en la hoja anterior, y el peso del equipo de transporte, 46 toneladas. Hago mi sumatoria completa y me da que tengo un peso de 122 toneladas. Este es el peso total de mi convoy de carga. Quería aclararles que de ahora en adelante, cuando se esté hablando de peso de la carga, se va a hablar es de este peso, de las 122 toneladas, es de la que se va a hablar. Ya no se va a hablar de las 56 toneladas, que fue lo que les señalé en esta hoja acá, que les dije 56 toneladas. Este es el peso solo de la carga. Pero de ahora en adelante lo que se va a hablar es sobre el peso del convoy completo. Lastimosamente se genera como una confusión de conceptos, porque de ahora en adelante se va a hablar es de el peso de la carga 122 kilos, cuando sabemos bien, y ya tienen bastante noción de eso por todas las clases que han recibido, se han dictado, es que el peso de la carga es solo 56 toneladas. Nosotros, cuando hacemos el peso total, ya todo el mundo, ya sea en los ministerios, el mismo transportista, todas las personas involucradas en el transporte de la carga van a tomar como peso de la carga 122 toneladas. Eso sí hay que tenerlo bien claro. No se hace una discriminación, no, que la carga es 56, no. Aquí ya se está incluyendo cuando a uno le preguntan cuál es el peso de la carga, 56 toneladas, 122 toneladas, que es el peso del convoy completo. Pasa a ser el peso del convoy completo, pasa a ser el peso de la carga. Pero, como les digo, eso es algo interno tácito. Porque si ven, como les señalé ya anteriormente, si ven la naturaleza del concepto, no se deberían ser 122 toneladas, sino 56 toneladas nada más.
Siguiendo en el informe, tengo las especificaciones del equipo de transporte. Ya sé que es un tren de carga de 12 ejes en línea. Y el convoy. Entonces, la discriminación de cómo está estructurado el convoy. Tiene un chuto principal, este camión que está acá, el camión de arrastre, el camión de tractor, donde se le hace una descripción al pormenorizada del mismo. Tengo la placa, la marca del chuto, qué es un chuto, qué modelo es, aquí se especifica número de ejes, número de cauchos, peso que tiene el equipo, ancho que tiene él, altura y el largo. Aquí viene la descripción completa. Y también se hace una descripción del chuto que se lleve de respaldo. Está la placa, la marca, cuál es el tipo, el modelo. Igualito a esta es idéntica a esta descripción. ¿Por qué se hace esta descripción tan pormenorizada? Se podría decir que ya sabemos que necesita un chuto. En este caso fue un chuto que se llevó a 20 toneladas por la piedra que se le coloca acá, el contrapeso, para que pueda generar tracción en sus ruedas traseras. Pero también recuerden que de ahora en adelante todo lo que quede plasmado en este estudio pasa a ser como la verdad cierta. Vamos a hacer una redundancia, la verdad verdadera de cómo está estructurado y cómo está conformado y qué es lo que se va a hacer en el estudio del traslado de carga. Todo lo que aparezca acá. Por lo tanto, deben tener en consideración que estos equipos y la carga genera un seguro. Hay que contratar un seguro, el cual sirve de aval para cualquier daño que pueda sufrir la carga o el equipo de transporte. Ahora bien, usted tiene que señalar, la empresa señala, me da esta información y yo coloco la placa del chuto, coloco todas sus características como están acá. Si sufre una alteración o sufre un accidente, los vehículos que aparecen señalados y denominados y descritos acá en el informe son los equipos que deberían estar acompañando el convoy. Porque vamos a suponer que se produzca un volcamiento, Dios quiera que no. Y cuando el seguro viene a tomar las características del chuto, no es ni esta, es otra. Entonces los chutos no fueron señalados en el informe del traslado, por lo cual el seguro fácilmente puede obviar o negarse a pagar porque se emplearon vehículos que no estaban discriminados en el informe. Vea la importancia ahora que vas a tener el estudio, por eso no lo vean como es un simple informe donde tengo que llenar bastantes hojas con un conjunto de información. Además de que tengo que tener bastante información, pasa a ser de documento técnico también o conlleva una responsabilidad legal. Fíjense que entonces ya cómo empieza ya a subir más como de responsabilidad, no de categoría, sino de responsabilidad, todo lo que aquí plasmemos. Porque al final esto va a ser, sirve para los abogados o cualquier pleito que se tenga o cualquier accidente que suceda, va a servir de aval. Entonces, todo tiene que estar declarado aquí. Si van a utilizar, como vieron en los videos que les pasé en la clase anterior, si voy a utilizar 3 chutos, debería colocar un tercer chuto aquí, o los chutos que yo vaya a llevar, las unidades tractoras que yo vaya a llevar, si llevo 3, llevo 4, también declararlas aquí en el caso de algún accidente esté señalada aquí, porque de resto se puede perder la prima de seguro. Si se utilizó algún otro vehículo o se cambió la configuración, por ejemplo acá,
Estoy señalando que son 12 ejes en línea, pero por costa del, no sé, cosas del destino o capricho de alguien, le metieron un tercero o un eje más o dos ejes más, pasó a ser 14 ejes. Sucede algo, algún accidente, algo que ocurra cuando el seguro toma el informe, que es su elemento de examinar, se da cuenta, pero ellos aquí dicen 12 pero llevaban 14. No se apegó a lo que decía el informe, no hay pago, no se pierde la opción del seguro completamente. Incluso, pues si hay daños a terceros, pues va a tener una sanción penal, puede llegar a tenerse una sanción penal, ya sea el transportista o sea el dueño de la carga, alguno de ellos, porque no se mantuvo los criterios establecidos en el informe. O en vez de meterle más ejes, pongo menos, le quito dos ejes más, en vez de que fueran 12 fueran 10. Puede circular así, no pasa nada, llega a su destino, la carga llega perfecta, la desmontan, allá la ponen donde se va a utilizar, todo perfecto, no ha pasado nada. Pero si en el trayecto desde el inicio hasta el final llega a ocurrir algo, se van a remitir a este estudio presentado por uno. Todo el mundo se va a remitir, tanto las autoridades del ministerio como las autoridades policiales, como el seguro, se van a remitir a este estudio para ver qué era lo que decía la conformación y estructuración del estudio, qué ruta iba a seguir, y si no es la misma que aparece denominada en estas hojas, pues lastimosamente pierde el seguro, pierde la póliza de seguro y incluso pudiera ser empleado para una, como les dije, para una sanción penal. Igualmente, aquí tengo vehículo de remolque o el vehículo de traslado o lo que yo les he dicho hasta ahora que es un cometo, un shooter, un saren. El vehículo de transporte tiene una placa identificadora, la marca en este caso es un shooter, el tipo es un lowboy, modelo semirremolque, número de ejes 12, número de cauchos 96, peso del equipo vacío 46 toneladas, el ancho total que tiene es de 3 metros, el alto es de 0,80 y un largo de 20,77. Aquí está la descripción de mi vehículo de transporte, donde va montada mi carga. Ve que entonces hay que hacer una discriminación completa. Este es como le dije, este es como que la parte legal, además de profesional, es la parte legal donde se realiza la discriminación completa de lo que estamos empleando. Y este plano que yo presento acá, este esquema de plano de los ejes, va a ser también en el caso de algún accidente, algo que pase en el traslado de la carga. Si yo digo que está a 1.50, se va a verificar. Si no eran 1.50, pues ellos simplemente no avalan este estudio. El seguro no cumple, la prima de seguro no tiene validez si yo cambio la configuración que señalo aquí con la configuración que en verdad se empleó. Continuamos. Acá seguimos viendo más discriminaciones. Tengo otro vehículo de escolta en la placa, la marca, el tipo, una pick-up doble cabina, el modelo, el número de ejes, el número de cauchos, el peso de la camioneta, el ancho, el largo y el alto. Otro vehículo de escolta sigue la misma discriminación con todos esos parámetros que aquí se le ponen. Si voy a llevar más vehículos de escoltas, puedo señalarlos aquí, pero estos son los principales. Si ninguno de estos está en la escolta, también se pierde la validez del estudio. Estos son las principales escoltas. Vamos a suponer que esta vaya en la zona frontal, al inicio del convoy, y esta vaya en la zona posterior. Pero si yo quiero llevar dos más adelante, perfecto, llevo dos más adelante. Y si quiero llevar dos más atrás, dos más atrás. Que no la señalo aquí, no está la discriminación aquí, no es tampoco que
eh, infringí una ley, no. ¿Por qué? Porque el tercero que yo coloco sí va adelante y el otro que va acompañando acá, de los tres que van acompañando, uno está discriminado y este es el principal. Estos principales siempre tienen que ir señalados en el estudio, siempre, siempre, siempre. Como les dije, si se quiere añadir los otros dos, fácilmente se añade, bueno, voy a llevar 4 camionetas más, además de las 2 necesarias mínimas. Pues se vacía aquí la información y perfecto. Aquí tengo los pesos totales de la combinación vehicular. Entonces, el peso de la caseta ya empiezo a evaluarlo como lo que hacíamos en clase. Peso del chuto 20, peso de la unidad de transporte, 2 en línea 46, el peso de la caseta que son 56, me da un total de 122 toneladas, que ese, como les dije en las láminas anteriores, ese de ahora en adelante cuando me pregunten cuál es el peso de la carga, 122 kilogramos, 122 toneladas. Ya pasa a ser el peso de la carga y hago una discriminación de las cargas por eje que ustedes ya la saben realizar, donde ya no aparece el chuto sino el peso de la unidad de transporte, el peso de la carga me da 102 toneladas y 102 toneladas la divido entre el número de ejes que voy a emplear, que son 12, y me da 8500 kilogramos por eje. De esta manera puedo corroborar si tengo alguna normativa que me regule el peso por eje. Pues simplemente aquí lo estoy señalando cuál es mi peso por eje y se puede revisar o se puede comparar si está dentro de los parámetros establecidos por la normativa vigente dependiendo del país que fuere. Si fuera en Colombia, si fuera en Perú, si fuera en Ecuador, si fuera en Argentina. Como les dije, aquí en Venezuela no tenemos una normativa que nos regule eso, por lo cual esto yo lo coloco, pero es como un saludo a la bandera. Recuerden los ejemplos anteriores donde me daban unos pesos por ejes de 20 y pico de toneladas, una broma exagerada. ¿Por qué? Porque no tengo una normativa que me rija. Prosiguiendo, ahora tenemos el punto 1.4, que trata de la certificación de la carga, documentos de los vehículos y seguros. Acá tenemos, generalmente, no siempre pasa, que yo, o sea, o el ingeniero que va a realizar el estudio, en este caso digo yo por eso, le solicito, por ejemplo, en este caso, a mí me contrató el, la empresa transportista, fue la que me llamó y me contrató, es la que me fue a pagar, que me pagó el estudio. Y yo le señalé, yo quiero que me den la certificación de la carga. Entonces la empresa transportista se comunica con la empresa que generó la carga, que es Electromec, y le señala de que genere una comunicación donde exprese a dónde va, quién la hizo, dónde va a trasladarse la carga. Y ella generó esta comunicación, la cual señala que mediante la presente hacemos contar que los equipos descritos en el estudio en cuestión son fabricados y despachados por Electromed, compañía anónima, y deben ser transportados al cliente final, que en este caso era PDVSA. Dichos equipos constan de una estructura metálica y de equipos eléctricos, comunicación y respaldo para garantizar la operatividad del área a la que son asignados. Constancia que se pide a petición de la parte interesada en la ciudad de Valencia a los 31 días del mes de enero del año 2018 y ya firmado por un ingeniero que es el director técnico de la empresa. Este es como una especie de aval que se pone, tanto se coloca en el estudio, como también muchas veces también lo uso para llevarlo cuando estoy haciendo la inspección inicial, o sea, la inspección del recorrido que voy a tomar la información, que me tengo que desplazar a la zona, examinar todas y cada una de las estructuras viales, o sea, los puentes. Generalmente en esos casos, cuando estoy en esos recorridos, las autoridades de seguridad, que les digo yo, hay muchas alcabalas a lo largo del recorrido, entonces lo detienen a uno, por qué se dirige allá, qué vas a hacer, por qué vas a hacer esto, entonces uno les señala, les da esto. A veces también
Muchas veces la misma empresa transportista genera una comunicación donde lo nombra uno, da la descripción de uno con las características del vehículo con la que estoy circulando yo para ir a hacer la inspección, los acompañantes que tengo, la cédula de identidad de cada uno de ellos y cuál es como que dice, la labor técnica que vamos a realizar, y eso también nos sirve a nosotros de aval en el recorrido. Pero en el caso de acá del estudio yo no coloco esa comunicación del transporte, sino simplemente esta donde se hace una verificación. La carga es de Electromed, aunque aquí ella fue muy parca en la descripción, debió haber colocado el cliente final, que en su caso era PDVSA, compañía anónima. Debió haber colocado la cual va a ser transportada por la empresa Transervica en equipos contentivos de ellos. Fue muy, muy, muy parca. Incluso no está ni la denominación mía, donde el estudio va a ser realizado por el ingeniero Ricardo Oliveros, tal, tal, tal. No, no, no colocó nada, pero esto sigue siendo aval de la calificación de la carga. Fíjense, porque ellos aquí señalan: son fabricados y despachados por Electromed. Ya ellos están haciéndose cargo de que son los que están originando la carga a transportar. Esto es bueno, como les dije, es bueno colocarlo y es bueno mantenerlo a la mano, porque, como les señalo, a la hora de cualquier solicitud, de que pregunten mucho, porque mucha gente que no está en el entorno del mundo de las cargas tiende a desconocer muchas cosas y, ajá, pero ¿quién lo hizo? ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está la carga? ¿Quién genera la carga? No entienden nada de eso, y entonces es cuando uno emplea estas comunicaciones. Acá podemos observar lo que en la lámina anterior, aquí señalábamos que tengo documentos de los vehículos y seguros, porque la calificación de la carga es esta comunicación que ya examinamos. Pero tengo también los documentos de los vehículos y los seguros, los cuales vienen descritos a continuación. No solamente se van a tomar en consideración la descripción que hicimos en láminas anteriores, con alrededor de 10 o 11 parámetros que tenían, mediante los cuales describíamos las características, tanto los de equipos de carga como el vehículo tractor, como de las escoltas, sino también es necesario colocar la certificación de registro del vehículo que emana del Instituto de Tránsito, que es algo ya legal. Por ejemplo, aquí tengo esta certificación de registro de vehículos emanado del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre de acá de Venezuela, donde señala quién es el propietario: Transportes y Servicios Especiales Transervica, compañía anónima, que es la empresa transportista, la dueña del equipo, donde está el serial de la carrocería, la placa del vehículo, que ya yo la enumeré allá, pero este es el papel original, este es el documento original. La cédula o RIF de la empresa, aquí está, que es el propietario, el nombre del equipo, el modelo y el año, el color, el uso, qué tipo es un chuto, que es un camión, los puestos, los ejes, la capacidad de carga, que es privado, y el año de emisión y el número de autorización. Este es el documento legal donde se verifica que este vehículo pertenece a la empresa tal, en este caso Transervica. Vio que entonces aquí este documento va incluido, se le saca una copia y se incluye en el informe. Estos son una hoja del informe, como ustedes ven acá, donde está esa información, tanto del título de cada uno de los vehículos que señalamos anteriormente en láminas anteriores, ya sea chutos, chuto principal, chutos de remolque, chutos de apoyo, vehículo de transporte, los vehículos de acompañamiento. Todo eso todos esos documentos van incluidos acá. Se le saca una fotocopia, en este caso fue una copia color, se escaneó y
aquí se colocan, de tal manera de que, como les digo, ya pasa a ser, además de ser un documento técnico, el estudio de factibilidad, el informe del estudio de factibilidad técnica es un documento técnico, pasa a ser también un documento legal. Y acá tenemos la póliza de seguro con sus primas del seguro que respalda a este vehículo, donde está toda la información, el tenedor, que es la empresa Transervica, porque el propietario es Transervica. Esta misma empresa compró este seguro, y aquí están tanto los datos de la empresa como los datos del vehículo aquí discriminados. Por lo que no se puede hacer un recorrido sin tener la certificación oficial de registro del vehículo y un seguro que avale el empleo de ese equipo y el recorrido. Claro, esta es un seguro exclusivamente sobre este vehículo. No le atañe otra responsabilidad. Afuera de esto, cuando usted va a hacer el traslado, usted tiene que contratar un seguro, que es el seguro que va a revisar, o no lo va a revisar porque es un documento técnico, pero sí va a querer una copia, se le hace llegar una copia al seguro de esta documentación. Y en el caso, como les dije, en el caso hipotético de que vaya a suceder algún accidente, algún daño a terceros, es cuando entra el seguro a examinar todos y cada uno de los volúmenes que lo conforman y ver si todo está como se señaló ahí. Ellos, supóngase que es un choque, va a girar el vehículo en una esquina y hay un vehículo que está atravesado, lo golpeó, lo rayó. Tiene que la autoridad de tránsito levantan ese accidente, y ese accidente, con la información del levantamiento, pasa al seguro para que el seguro pague a ese vehículo los daños que sufrió. Todos los datos que se fueron levantados en el momento del accidente tienen que corroborarse con los datos de vehículos aquí plasmados en el estudio. De no ser así, tanto el seguro no paga el daño generado, como tampoco va a tener aval sobre el recorrido de la carga, porque no están los vehículos señalados en el estudio, no son los mismos empleados en el traslado físico. ¿Ve? Y todos y cada uno de los vehículos tiene que tener su certificado de registro ante el ente gubernamental y su seguro, su póliza de seguro. Otro punto muy importante es la descripción de la ruta. Aquí en una parte, entonces el punto 1.5, descripción de la ruta, donde se hace descripción de la ruta del transporte de carga extrapesada entre Electromec, que se encuentra en el estado Carabobo, hasta el complejo de Bari en el estado Anzoátegui. Y pues bien, se empieza, esto es, como le digo, este es un trabajo bastante tedioso, pero al mismo tiempo es así como que la Biblia, la verdadera descripción de la ruta que va a seguir el convoy de carga. Voy a leerle para que ustedes tengan una apreciación. Se inicia el traslado desde las instalaciones de la planta Electromec en la avenida Michelena de Valencia, estado Carabobo. En la progresiva 00 es el inicio. Se cruza con la avenida Branger y se toma a la izquierda. En la progresiva 1+00, al continuar en la progresiva 1+283, se presentan unos cables bajos. Vea que esto fue información levantada cuando se fue a hacer el recorrido y la inspección. Unos cables bajos, se señaló que entonces en la progresiva 1+283 se encuentran unos cables bajos frente a la estación de servicio. Se continúa y se toma la rampa a mano derecha para acceder a la autopista en la progresiva 1+960. Al continuar en la progresiva 1+980, se pasa por el puente distribuidor industrial
Al seguir nos encontramos con una estructura de cercha en la progresiva 2 más 323, cuya altura no impide el paso de la carga. Luego, en la progresiva 3 más 435 se pasa por el puente Los Guayos. Luego, en la progresiva 9 más 339 se observa el elevado del distribuidor Yagua. En la progresiva 963 se encuentra un puente sin nombre. Luego, en la progresiva 9 más 752 hay otro puente sin nombre. Ya esto es otra estructura que estamos encontrando en el recorrido. Y así como en la progresiva 10 más 056 se encuentra otro puente sin nombre. Al seguir en la progresiva 10 más 749 nos encontramos con el puente sobre el río Guacara. Luego en la progresiva 11 más 476 está el puente distribuidor negro primero. Al seguir, y así sigue la enumeración tanto del progresivado como qué estructura nos estamos encontrando. No solamente van a ser las estructuras de puente que vamos a tener a lo largo de la vía, sino, como ustedes vieron en este caso, que nos encontramos, señalo que nos tenemos unos cables bajos en la progresiva 12 más 83. En algún punto voy a señalar que me encuentro un aviso informativo. También señalo su ubicación, porque si yo sigo la continuación de esta denominación de recorrido, estoy haciendo el recorrido originalmente como lo va a hacer el convoy de carga. Y si tengo un plano a la mano, pues voy señalando esto, o un plano de Google Earth, puedo ir señalando esto y puedo ir chequeando lo que digo aquí con lo que tengo en plano. Fíjese que vamos a continuar por aquí. Frente al cementerio de San Joaquín se encuentra un puente sin nombre en la progresiva 22 más 511. Luego en la progresiva 23 más 955 frente a la Polar se encuentra el puente Los Cocos. Y así sigo, mire, aquí está el puente Cura. En la progresiva 25 más 756 se planifica la maniobra de pasar la carga en contravía. Ya a ustedes les expliqué que era pasar en contravía. Me voy a ir al sentido contrario de circulación para llegarle directamente al peaje de Santa Clara. En la progresiva 25 más 931 se encuentra el puente Cura y luego pasamos el peaje de Santa Clara y se toma el canal de la izquierda por el espacio adecuado en la progresiva 26 más 353. Al continuar por la carretera vieja en la progresiva 26 más 740 se toma el canal de la derecha en vía hacia Mariara La Cabrera. En la progresiva 29458 se encuentra una cercha con señales de información. ¿Ve? Aquí señalo esto, que no es una estructura vial sobre la cual va a pasar la carga, pero es una reseña que debo hacer de estos elementos. Aquí además se encuentra una cercha con señales de información sin ninguna incidencia en el paso de la carga. ¿Ve? Ahí ya estoy señalando que me encuentro la cercha, pero esta no tiene ninguna incidencia en el paso de la carga, ya que si nos remitimos a los cuadros informativos que conforman el estudio, nos vamos a dar cuenta que el gálibo de esta cercha informativa es bien alto y para nada toca la carga. Pero aquí lo señalamos para que también tengan referencia de qué estamos encontrándonos en la vía. Luego en la progresiva 29 más 860 se tomó a mano derecha para continuar vía La Cabrera. Al continuar en la progresiva 30 más 654 se encuentra un semáforo, vea que aquí señalo, se encuentra un semáforo. Así como en la progresiva 31 más 007, luego en la progresiva 31038 se encuentra una cercha con señales informativas, luego en la progresiva 35590 se encuentra un semáforo y una cercha con señales informativas que no impiden el paso de la carga. Ve ahí va señalando de cerchas, semáforos y todo lo demás. Como verán, apenas aquí voy, vamos a ver el último señalamiento en la progresiva 46550, el puente distribuidor Tapa-Tapa. Apenas voy por 46 kilómetros. Y este estudio creo que en su momento llegaba a los 730, 700 y pico de kilómetros. Vea, por eso lo que les señalaba en un inicio, que es muy tedioso el hacer este trabajo. Apenas no llevo ni un 10% del recorrido, no llevo ni 70 kilómetros y ya llevo una hoja.
Entonces todavía tengo que seguir haciendo descripciones que en la progresiva tal me encuentro tal y todo lo demás o cualquier maniobra que debo hacer. Si tengo, aquí ya hice una maniobra de ir a contravía, si me encuentro con hacer una maniobra que de ir a un cambio de timón, tengo que señalarlo aquí también, porque todo esto tiene que tener una concatenación con los cuadros que estoy haciendo o con los cuadros que ya hice, donde señalo las maniobras que voy a realizar. Una cosa tiene que tener relación con otra. Va expresado aquí, va expresado ¿cómo se le dice? En cuadros, donde va toda la información de las progresivas, de todo, absolutamente todo. En general, esta descripción de la ruta, como ven, lleva tiempo. En un día, dependiendo de la longitud del recorrido, pues en un día no es suficiente para hacer toda esta redacción. Puede que se lleve 2 días o haciéndolo poco a poco, unos 3, 4 días, pues máximo. Y la persona tiene que estar centrada tanto con cuadros como con plano de la vía, que tenga noción de qué fue el recorrido, por lo cual esta descripción de la ruta la tiene que realizar una persona que haya hecho el recorrido. Ahí es donde yo me apoyo en las personas que me acompañaron a recolectar la información, porque imagínense, haciendo esto no puedo avanzar yo en ningún otro tópico del estudio. Me centraría, son 4, 3, 2 días perdidos que voy a estar perdidos, no, que voy a gastar haciendo esto. No puedo hacer ningún avanzar en otra parte. Entonces, bien, una persona que lo haya acompañado a usted en el estudio, usted le dice que le redacte este texto de tal manera que vaya poco a poco, que ya sepa, esté ubicado espacialmente, vuelvan los recuerdos a la memoria, dónde fue que se pararon, dónde tenían que girar, por qué escogieron esa ruta. Claro, luego que él termine, usted la revisa. Y otra cosa, este no es que va a llegar usted a su casa o a la oficina luego del estudio, de haber hecho el recorrido, de levantar la información y usted le va a decir a tú, supóngase uno de los acompañantes, tú vas a hacer esto. No, esto hay que decírselo con antelación. Cuando se esté haciendo el recorrido, que se vaya a iniciar el recorrido, recuerden que yo les dije que era usted y 3 personas más, mínimo. Pues entonces usted escoge a qué persona le va a decir para que le haga esta descripción de la ruta, y cuando ya vaya a iniciar el recorrido usted le dice, mira, yo quiero que tú te encargues de hacerme la descripción de la ruta, para que él ya vaya poniendo atención a todos y cada uno de los movimientos de la ruta que llevan, el por qué giran hacia un lado, por qué giran hacia el otro. Tampoco uno como tal no se puede quedar con toda la información de decir, bueno, yo meto la carga por aquí, ahora en la otra giro a la derecha y no se lo digo a nadie, sino me lo quedo en la mente. No. Ahí es cuando usted va a decir, voy a tomar a la derecha porque en esta parte el cruce es menos, tiene menos ángulo de giro, y después sigo por esta vialidad, ya que puede ser que sea menor pendiente que la vialidad recta que pueda encontrar. O sea, usted le da el porqué y ya la persona sabe qué es lo que va, que está en el trabajo, va a realizar el trabajo de descripción de ruta una vez lleguen ustedes de vuelta a su sitio original. O sea, no le caiga de sorpresa y esté preparado para realizar este trabajo. Como les dije, es tedioso, es muy repetitivo. Véanse que apenas no les terminé de decir la hoja completa y a cada rato tiene que tener el listado y todo lo demás. Claro, este listado con el progresivado, primero lo tiene que hacer usted, uno lo hace, lo corrige, lo chequea uno mismo y después si ya se lo pasa a la persona que va a realizar esto, no vaya a ser que vaya ya con errores, porque si tiene errores en el progresivado, la persona que va a utilizar el progresivado de guía va a generar también error indirectamente. Ven que o sea, es sencillo, el trabajo como les digo, es sencillo, lo único que es muy repetitivo. Le recomiendo también que una vez que esta persona haya terminado ese trabajo, se lo den a otra persona más o algún compañero de usted o ya sea un colega profesional que revise la parte ya de gramática,
y si tiene sentido lo que va diciendo. Claro, esta última persona no va, no sé, lo más seguro es que no haya estado en el recorrido y no es que no tenga una visión, sino que teniendo esta descripción, esa persona que no hizo el recorrido va a tener una visión y esta le va a abrir luces a entender cómo es que se desplaza la carga. Entonces, bueno, que esa última persona lea esto, lo corrige si necesita correcciones y ya el último que lo lea sea usted, de manera de que usted hizo el recorrido, usted fue el que dirigió todo esto, sabe por dónde va la carga, por qué la colocó en un sitio y no en otro, y ya el texto le resulte familiar, porque tenemos que tener en claro, les vuelvo a repetir, de que todo esto que se está elaborando aquí va a ser leído y examinado por personas que no han hecho el recorrido, no saben cuál es el recorrido de la carga. Y todo este material que están leyendo es el que le va a dar luces de cómo se hace el recorrido, por dónde van a pasar. Hay que tener esto en consideración, que no saben cómo va a ser. Y usted es el que le está dando las luces, pero en forma didáctica y leyendo. No van a tener una película que les va a decir ahora paso por aquí. No, no. Se tienen que leer todo esto para que tengan una visión, sobre todo certera, de cuál es la circulación, de cómo es la circulación del equipo a transportar. Continuando, tenemos el punto 1.6, el cual se refiere al cuadro general de estructuras, y tengo una subdivisión que es el punto 161, que se refiere al inventario general de estructuras, y el 162, que toca lo relativo al inventario de estructuras a soportar carga, o sea, solo puentes. Como ven aquí en esta imagen de este listado, este es el listado del inventario general de estructuras. Aquí va la mezcla completa tanto de las estructuras de puente como de diferentes puntos que son referencias para hacer giros, o puntos de referencias de intersección, o a su vez también puntos donde se debe hacer un desmalezamiento porque me encuentro con ramas bajas o con túneles vegetales, o también pudiera ser el paso bajo una search informativa, la cual acá señalo y con sus características. Por ejemplo, aquí tenemos el punto 00, que es el inicio del recorrido, y consecutivamente tengo el número de la estructura que voy encontrando, su progresivado y la descripción de ellas, de sus coordenadas geodésicas en grados, minutos y segundos, tanto coordenada norte como coordenada oeste. Vemos aquí el tipo de estructuras y vemos, por ejemplo, después de la estructura 2, que es el puente 01, me encuentro, no tengo número, aquí no aparece número, tengo un progresivado que es la 13 más 951,91, tengo sus coordenadas y que me señala que es una intersección, la intersección A, y en la leyenda tengo: se gira a la derecha para tomar el ramal con dirección al poblado de Moralito. No es ninguna estructura, es simplemente una intersección, una referencia ante que un cambio de dirección en el recorrido. Y sigo enumerando la estructura 3, la estructura 4, la 5, hasta la 8. En la 8 tengo una progresivado 25 más 520.16. Tengo otra intersección, la intersección B. Giro a la izquierda para continuar el recorrido hasta la población de Moralito. Más adelante continúo en la 25 más 801, o sea, casi unos 300 metros más adelante, tengo el desvío hacia Moralito. Y en esta progresiva, desde este punto hasta 930 metros más adelante, se continúa hasta encontrar con la estructura 9009, que es un cajón de drenaje vía Moralito. Y exactamente aquí lo tenemos, el cajón 9, que es un cajón de drenaje, cajón número 6, y con sus características. Mientras que para el inventario de estructura, el cuadro de inventario solamente de puentes,
elimino todas estas puntos indicativos, que tomo como referencia, los elimino y solamente quedan las estructuras, estas. De tal manera de que para los revisores o la persona revisora sea más fácil ubicarlo y no se vaya a perder dentro de este mundo, pues. Porque como se dice, cuando el recorrido es, en este caso, este estudio era de Puerto La Concha hasta el Vigía. Era un recorrido relativamente corto, creo que no llegaba a los 80 kilómetros, pero puedo tener recorridos de 200, 300, hasta 700 kilómetros. Ya se me complica, voy a tener demasiada información en los listados y puede ser que me pierda. Entonces, seguidamente avanzamos. ¿Y qué tengo? Aquí tengo la descripción de cada uno de los elementos que me componen mi cuadro. Tengo aquí primera columna es el número. El número le doy yo la estructura con un correlativo en la manera de que ellas van apareciendo en mi recorrido. En esto tengo que tener mucho cuidado. El número, comúnmente yo el número se lo pongo al final. Ya al final, cuando he estado llenando todo mi cuadro con toda la información que he recabado en mi recorrido, al final es que empiezo a numerar las estructuras. ¿Por qué? Porque puede ser que, vamos a suponer que se me olvidó por cuestiones del destino, esta es la estructura número 4, que es un puente sin nombre en la autopista regional del centro. No sé por qué no le puse el nombre, sino salté de una vez y le puse 4 acá. Le puse en la numeración 4. Al final, cuando esté chequeando, me voy a dar cuenta que me faltó esta estructura, me faltó colocarle el número. Entonces voy a hacer trabajo como que repetitivo, ya que entonces no se ve feo que yo a esta estructura le ponga 3 raya 2, algo así, que viene después del 3, porque el 3 es este. Se ve muy feo así, y porque ya tengo toda la numeración establecida y tendría que empezar a borrar todo. Por eso es que le digo que es engorroso. Por lo cual siempre dejo hasta el final, una vez que ya he llenado todo este conjunto de elementos en todo mi recorrido, he llenado incluso el progresivado, cuando al final empiezo a numerar mis estructuras de viales. De tal manera de que no me vaya a encontrar con este inconveniente por un error propio mío. Porque se ve muy feo que yo le ponga, esta es la 4.2. No, yo voy un número entero. Cada estructura es independiente. No, y cuando uno pone de esta manera, uno piensa que esta estructura 4, 4.1, 4.2 tiene alguna relación con el 4. Y no es, simplemente porque me equivoqué y el correlativo quedó mal. No debería ser así. Por eso mi recomendación es que se deje para el final colocar la numeración de las estructuras. Ya cuando tengo todo mi cuadro relleno. La última columna que voy a llenar sería la del número de la estructura. ¿Qué más tengo? Tengo la progresiva, que es el progresivado que se voy anotando cuando de la información que hice en mi recorrido. Después tengo la distancia entre puntos. Esta columna de distancia entre puntos puede que la pudieran eliminar. Yo la eliminé en el último estudio que hice, que fue el cuadro que les pasé en la lámina anterior. La eliminé porque necesitaba expandirme más en esta parte de características. Pero es muy útil porque, por ejemplo, yo en la estructura 1 y la estructura 2, pues ¿qué distancia tengo? Esta distancia que está acá, la sumatoria de esta distancia. Entre la estructura 3 y la estructura 4, ¿qué distancia tengo? Tengo esta distancia, 89 metros, porque esa surge ya de la diferencia del progresivado. Ustedes dirán, pero exacto, elimino esta columna
porque simplemente es restar una de otra. Sí, pero cuando yo necesito los datos rápidamente, cuál es la distancia que hay entre el puente Río Guacara y el puente Negro Primero, el distribuidor Negro Primero? Pues simplemente vengo acá y digo, hay 727 metros. Claro, igualmente la pude haber obtenido restando 11,476 menos 10,749, pero conlleva una pérdida de tiempo, mientras que aquí ya tengo ya el número de una vez colocado. Es de mucha ayuda, sobre todo cuando usted se encuentra gran cantidad de estructuras a lo largo del recorrido, le ayuda muchísimo. Después tengo las coordenadas. Las coordenadas es simplemente la obtención del punto en coordenadas geodésicas norte y este. Eso sí, que tengan grados, minutos y segundos para tener una ubicación lo más exacta posible. Ustedes me van a decir, es que yo solamente con colocar los grados y los decimales pudiera obtener la misma ubicación. Es cierto, pero aquí con este desglose de esta manera es como que estamos trabajando mejor. Porque les vuelvo a repetir, se puede emplear el 10 grados punto un decimal de 6 cifras. Perfecto, y me sirve y me va a dar la misma ubicación que yo le esté dando grados, minutos y segundos. Tienen toda la razón. Pero vamos a hacer las cosas como Dios manda. No nos compliquemos. Después viene el nombre de la estructura o del sitio. A veces no tengo nombre, por ejemplo, vamos a ver aquí una estructura. Esta estructura, puente distribuidor zona industrial, no tengo nombre, simplemente le pongo que es un puente que está en el distribuidor zona industrial. Aquí, la estructura 03 es un puente sin nombre, pongo simplemente puente sin nombre. Hay mucha gente que acostumbra a emplear, no sabiendo el nombre de la estructura, colocarle el nombre del centro poblado más cercano, del caserío más cercano, del pueblito más cercano. Es bueno y es malo, porque a veces uno le pone un nombre de esos acá y cuando va a hablar con gente de la zona o gente que tiene más conocimiento de la zona donde usted realizó la inspección, pues le dirá, no, es que ese puente tiene como 100 años, que le dicen, en vez de decirle Río Bravo, era Río Negro. Pero usted le puso el nombre del pueblito que era Río Bravo. Entonces, yo aconsejo que siempre le pongan puentes sin nombre. Y así no genero esas equivocaciones, porque puede ser que usted aquí plasmado en el papel, en el informe, usted le ponga un nombre. Y como les dije, puede ser que no sea, entonces viene la duda. La duda de que será que se equivocó y era, en vez de Río Bravo era Río Negro, o él le puso Río Bravo porque no sabía que era Río Negro. Para cortar por lo sano, puente sin nombre. A menos que tenga la localización exactamente, para muchas, en la entrada de los puentes generalmente tiene su nombre en un aviso informativo y dice Puente Río Guacara, usted lo pone con toda la certeza de que eso es. Igualmente acá no tengo estructura, sino simplemente un progresivado donde yo lo voy a utilizar, ese progresivado, ese punto de progresivado, lo voy a utilizar como referencia a que, por ejemplo, en este caso, debo cruzar a la izquierda en la avenida Prolongación Michelena para empalmar con la avenida Ernesto Branger. Simplemente utilizo esta ubicación de progresivado para generar esta información de un movimiento que voy a hacer. Y aquí en el nombre soy lo más directo posible. No tengo nombre porque ese sitio no tiene nombre, simplemente le pongo cruce a la izquierda. Ya cuando se está leyendo cruce a la izquierda, tengo acá cables bajos. Ve como enseguida hace cables bajos. En la progresiva 1, 2, 8, 3 voy a encontrar cables con baja cota. Y entonces aquí le pongo esa industria. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. En la estación de servicio, la industrial, se encuentran cables bajos de gálibo mínimo de 4,56 metros. Perfecto. Ya sí voy rellenando toda la información a lo largo. Como le digo, esto es un trabajo tedioso porque es bastante largo. Luego pongo la ubicación de dónde, qué es lo que estoy hablando yo a la izquierda de esta estructura, a la izquierda de estas columnas. Por ejemplo, aquí tengo el puente 02, está en la 345,
está a 1.12 metros de la progresiva, la última progresiva tomada como referencia. Tengo mis coordenadas norte y oeste. ¿Qué pongo como nombre? El Puente de los Guayos. Perfecto. No tengo que poner puente sin nombre, sino Puente de los Guayos. Y aquí en la ubicación que pongo está en la vía Valencia-Yagua, que pertenece a la autopista regional del centro. ¿Ves? Tengo muchos puntos, muchos elementos que me pueden identificar esta estructura o referenciármela. Luego viene material. ¿Qué material pongo? Es un puente de concreto armado. Tipo de estructura. ¿Qué tipo de estructura es? Una viga, son vigas de concreto armados, BARM. Esta es la nomenclatura técnica que se emplea en el uso de esos puentes, para describir esos puentes. ¿Qué función tiene ese puente? Paso de vehículos. Listo. Porque puede ser que usted tenga un río por abajo, es verdad, van a pasar vehículos, pero la razón principal del establecimiento del puente es porque tengo un cauce de agua en la parte inferior. Aquí no tengo cauce de agua, sino simplemente es un paso de vehículos, porque estoy salvando una depresión. Que tenga un río más abajo porque se haya formado, eso es otra cosa. Observaciones. En este puente no tengo observaciones, pero puede ser, por ejemplo, acá en este progresivado que tengo un aviso informativo, le pongo el gálibo. Gálibo de 5,49 metros. Acá si tuviera algo, que le digo yo, junta dañada o algo así, lo pusiera en esta parte de observaciones. Número de tramos, 1. Luego viene la luz libre. La luz libre es de 21 metros. Después viene la longitud total. La longitud total de la estructura, como tengo un solo tramo de 21 metros, es 21 metros. Si tuviera dos tramos de 21 metros, fuera de 42 metros. La longitud total de la estructura. Como tengo un solo tramo, me coincide con la luz libre normal de un solo tramo. ¿Qué tengo a continuación? El ancho. El ancho de la estructura es de 26 metros 50. Luego tengo aquí vigas por tramo, número de vigas por tramo. Entonces tengo la discriminación concreto y metal. Como ya habíamos dicho que es un puente de concreto, pues tengo 7 vigas que son de concreto. Metal va tachada. Luego tengo la altura de viga. ¿Qué altura de viga? No me aplica, que me señala que no aplica. ¿Qué más tengo aquí? Tipo de alineamiento. Es un alineamiento recto, no es desviado. ¿Qué más tengo acá? Número de registradores, no me aplica. No me aplica. Tengo acá espesor de la losa. Espesor de la losa 0,20 metros o 20 centímetros. Tengo espesor de asfalto. Espesor de asfalto 0,10. ¿Qué otra columna tengo acá? Esta parte. Separación entre vigas. No tengo, no me aplica. Porque este debe ser un puente de losa. Y la del Estado, la entidad federal, es el Estado Carabobo, acá en Venezuela. Vamos a ver este ejemplo que está acá. Tengo un puente de concreto de vigas pretensadas que me está salvando la función de la estructura, salvar un cauce de agua. No tengo observaciones, un solo tramo de 21 metros, la longitud total es 21 metros, el ancho es de 13 metros. Tengo 8 vigas de concreto armado, no tengo vigas metálicas. La altura de la viga es 1,40. El puente tiene un ángulo de desviaje, no es un puente recto. Tengo número de rigidizadores, tengo un rigidizador intermedio. ¿Cuál es el espesor de la losa? 0,20 metros o 20 centímetros. ¿Cuál es el espesor del asfalto? 0,10 metros o 10 centímetros. ¿Y cuál es la separación entre vigas? 1,60 metros. ¿Dónde? ¿En qué entidad federal? En Carabobo. ¿Ven? Y de esa forma voy llenando. Como le dije, es un proceso tedioso, pero hay que hacerlo y se le hace a toda y cada una de las estructuras. ¿Mm? En el caso de los cajones de drenaje, aquí tengo cajones de drenaje, que le digo, la longitud, ¿cuántos tramos? Un solo tramo de 9 metros, 9 metros en total, 12 metros de ancho. No tengo vigas, no conformo ningún tipo de vigas. La altura de la viga no aplica porque es una losa, un puente losa. El tipo de alineamiento es recto. El número de registradores no aplica.
el espesor de la losa 20, el espesor del asfalto 0,10, distancia entre vigas no aplica. Y tengan en consideración esta parte, vean. Esta parte les quiero destacar. Vean que en todas las estructuras aquí señaladas yo busco colocarle 0,10 de espesor de asfalto. Ustedes me dirán por qué 0,10 de espesor de asfalto. Porque la norma me dice que el espesor de asfalto es 0,5. Máximo 0,10 en el caso de una repavimentación. Entonces me gusta trabajar con un espesor de 0,10 asumiendo que en algún momento tuvo una repavimentación. Eso sí, si yo encuentro un espesor de asfalto más alto, como que le digo yo, como 18 centímetros, pues en vez de poner los 10 por defecto, que es el que me dice la norma, pongo mis 18 centímetros porque este va a ser la carga muerta que va a soportar la losa a causa del asfalto. Si tengo 25 centímetros de asfalto y eso fue lo que medí, pongo el espesor este que estoy encontrando. Porque no voy a poner los 5, no me gusta poner los 5 solamente porque me parece muy poco. Entonces es preferible tener este handicap a mi favor de jugar con el 0,10 que me exige la norma. O sea, 2 veces el espesor normal que le coloqué en el inicio. Claro, como les dije, si voy a medir y mido que tengo 18, 25, 20, pues coloco el que de verdad tengo, porque el modelaje de la estructura se va a hacer en función de lo que yo estoy viendo que está ubicado en ese puente. Como les dije, en muchas inspecciones que he realizado me he llegado a encontrar espesores de asfalto de hasta 47 centímetros de espesor. Algo así que se lance, se pasa hasta los brocales y la baranda de los puentes. Pero es así, simplemente es así. Pues bien, acá les presento otro cuadro general donde se observa un poco más los detalles de las que ya le había hablado en las otras láminas. Pues bien, vean aquí como tengo señalamiento de progresivas, no tengo estructuras, vean que en la columna de las estructuras no tengo nada. Y aquí, entonces, claro, el primero, como siempre, el 00 es el inicio de la ruta. Después se debe cruzar a la izquierda en la avenida Prolongación Michelena. Después aquí señalo en esta progresiva es cables bajos. En la estación de servicio, la industrial, se encuentran cables bajos. Después esta que tampoco es estructura, pero es un punto de referencia, salida a la derecha. Se debe acceder a la derecha en la rampa del distribuidor, por ahí van. Y así sigo avanzando, teniendo estructuras, que es el puente de distribuidor zona industrial, una cercha informativa en la 2 más 323, que está en la autopista regional del centro, después del distribuidor industrial 2, donde señalo el Gálibo 549. Después tengo otra estructura, el puente de los Guayos, después un elevado. Tengo un elevado en el distribuidor Yagua, un paso a desnivel, y aquí lo coloco, el Gálibo 548. Y voy encontrando más estructuras, las voy señalando, su progresividad y todas sus características, hasta que me encuentro otra cercha acá, en la 15 más 978, que es un aviso informativo, aquí lo señalo, y doy su Gálibo de 544. Y así progresivamente sigo avanzando donde tenga desmalezamiento, aquí una maniobra. En la 25756 tengo una maniobra después de la que me tengo que ir a contravía, y así se va haciendo el desglose de cada uno de los elementos estructurales y elementos de detalle, ya sean avisos informativos, pasarelas, desmalezamientos, cables bajos que vaya encontrando y que yo en el recorrido los haya ubicado, y ya en la oficina pues los voy colocando en el cuadro general. Como les dije, no es un trabajo difícil, sino es un trabajo tedioso porque es a lo largo de todo el recorrido, todas las estructuras de viales más
todos los avisos, todos los cables bajos, todas las referencias de cruce que voy a hacer. Es un trabajo laborioso, para decirlo bonito. Pero como les repito nuevamente, que se los he dicho en clases anteriores, para eso le están pagando. Entonces hay que trabajar. Aquí les muestro otro cuadro. Y en este cuadro tengo, vean acá, que pongo referencias, por ejemplo, en este caso, en la estructura 013, que está en la 23 más 955, tengo el puente de los Cocos, un puente de concreto de vigas pretensadas, porque la naturaleza es paso de vehículos, y le doy una observación. ¿Qué observación le pongo acá? Que está frente a la Polar, al depósito de la Industrias Polar. ¿Ve? Y aquí tengo otro, está subrayado, está pintado con un gris más oscuro. No es una estructura, vean acá, no tengo estructuras. Y está en la progresiva 35 más 769. Tengo sus coordenadas y qué señalo aquí, que son las instalaciones de la empresa Transervica, y da la recomendación de que se debe pernoctar en el sitio. Y así consecutivamente con todo el recorrido coloco este es otro dato más que se coloca allí. Claro, va a haber un cuadro solamente de pernoctas, pero en el cuadro general va todo incluido. El que quiera revisar, revisa el cuadro general, que ahí está todo, como se dice, todo el recorrido completo, todo el cuento de que hay que señalar sobre el traslado de la carga. Y acá ya paso al punto 1.2. 1.7, perdón, que habla sobre la metodología utilizada en la elaboración del estudio. Y tengo 5 puntos a destacar, que son, habla sobre las visitas de inspección y recopilación de información, sobre la evaluación de la incidencia de los trenes de carga, la metodología utilizada para evaluar los puentes, los factores de seguridad y el resultado de la evaluación. Y todo esto va colocado en el tomo del estudio. Acá tengo entonces metodología utilizada en la elaboración del estudio. Y empiezo mi desglose. El estudio consiste en un trabajo multidisciplinario en el cual se consideran diversos aspectos, tales como la selección de ruta, las operaciones de las cargas, el análisis del comportamiento de las estructuras, etc. En el aspecto operacional se consideraron los diversos elementos que constituyen el transporte, así como la reglamentación y la señalización que deben tenerse en cuenta durante la operación del mismo. Con respecto al análisis del comportamiento de las estructuras sobre las cuales circula la carga, se realizaron las siguientes actividades. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues la visita de inspección y recopilación de información. Se verificó la posible existencia de agrietamientos, de flexiones excepcionales de gran tamaño, deterioro de material, el estado de los apoyos del puente, rotaciones, socavaciones, asentamientos de estribos y de pilas, y la presencia de cualquier otro síntoma o anomalía que pudiera afectar el comportamiento de la estructura bajo las solicitaciones impuestas por la carga a estudiar, que es la carga excepcional. Se recopiló la información referente a las características geométricas de la estructura, como luces, número de vigas, dimensiones, separación entre ellas, los separadores, espesor de losa, ancho de aceras, barandas y demás. El otro punto que trato es el 172, que me habla de la evaluación de la incidencia de los trenes de carga. Según se detallará posteriormente, se ha establecido una comparación entre las solicitaciones producidas por las cargas de diseño especificadas en la norma Ashton, mi camión de diseño, el HS 2044, que está en vigencia para la época de construcción del puente, hay que hacer esa acotación, las solicitaciones máximas producidas por el tren de carga contemplado en el presente estudio, tomando en cuenta la distribución espacial que se deriva de la presencia del tablero.
Se modela el tablero, se modela el tablero, se tienen ya las tablas que vienen en los manuales de la AASHTO sobre la incidencia de respuesta de momento y de corte del tren de carga HS-20, que es el que se supone se empleó en el momento de la ejecución de ese puente, y se compara con el modelado que se le hace al tren de carga que genera el convoy con la carga que yo estoy pasando en este momento. Pues bien, como referencia general de análisis y diseño se emplearon las normas AASHTO y el manual para evaluación de condiciones de puente adaptadas de la Asociación Americana de Carreteras y Autopistas y de Oficiales de Transporte. Estas normas se consideran indicativas de las utilizadas para proyectos de puentes, además que se utilizan para el diseño del puente, son empleadas también para la evaluación de puentes. Ese desglose de estas normas las vamos a ver en próximas clases. La evaluación de las capacidades de los puentes en base a vigas pretensadas se utiliza el método de los estados límites con un factor de carga de 1,30 para carga muerta y 1,30 multiplicado por 1,67 para la carga viva definida por la AASHTO. Como les repito otra vez, esto lo vamos a ver más en hondo en próximas clases, donde ya vayamos a ver los factores de seguridad y la evaluación de la ecuación de rating que emana de la AASHTO. Para el caso de puentes de vigas de concreto armado o de pórticos, cabe la posibilidad de que hayan sido diseñados por estados límites o por esfuerzos admisibles. Nada de lo, como se dice, de la LRFD, que son normativas más actuales empleadas. Continúo. El desconocimiento del método empleado, preferimos la suposición de los métodos de los estados límites, debido a que en flexión suele conducir a cantidades de acero no mayores que las obtenidas por el método de los esfuerzos admisibles, y por tanto el cálculo de su capacidad última conduce a estimaciones del lado de la seguridad en todos los casos. Adicionalmente, en el caso de pórticos se consideran factores de presión lateral de tierra beta E de 1,30 y 0,50 para mayoración de los momentos de apoyo en el tramo. De igual manera, se han incluido la capacidad de corte basada solamente en la existencia del concreto a nivel de operación. También esto vamos a adentrarnos bastante a conocer sobre nivel de operación y nivel de inventario en próximas clases. Esta capacidad no incluye la resistencia a corte de la armadura debido a la carencia de información al respecto. No tenemos, y generalmente, como les digo, tampoco tenemos un reporte o un historial de cada uno de los puentes y de la información del proyecto en el momento de su ejecución. Se verificó que el corte resistido solamente por el concreto fuera muy superior al corte máximo posible bajo la carga de estudio, o sea, carga muerta más carga viva, cometo, porque es la carga viva que me está generando mi convoy de carga. Ya que el vehículo de transporte está obligado a moverse sobre los puentes con una velocidad máxima entre 3 y 5 km por hora, que se debe evitar frenar y acelerar dentro del puente, y que no circulará simultáneamente ningún otro vehículo dentro del puente. No se considera razonable entonces incluir un factor de impacto de las normas AASHTO a la carga del transformador o de la carga que esté transportando yo en ese momento. Ve, al bajar yo la velocidad de circulación sobre las estructuras, me evito el factor de impacto. Por esto hay que tenerlo claro. Recuerda que lo vimos en videos sobre cómo se realizaba el paso de la carga sobre la estructura, y es principalmente por esto, porque le quito el factor de impacto. En todo caso, si fuera posible cuantificar el efecto dinámico real que produce dicha carga, tal efecto quedaría cubierto ampliamente por los factores de seguridad que están asociados a cada uno de los puentes. No necesito meterle factor de impacto. El punto 173, la metodología empleada para la evaluación de los puentes.
En cada puente de concreto se investigarán las máximas solicitaciones producidas por el camión de diseño HS 2044, incrementándola en un 20%, tomando en cuenta el factor dinámico de impacto y la repartición entre las vigas según la metodología de la AASHTO. Es bueno señalar que para las estructuras F2, F3 y F6 no se efectuó el incremento del 20% del camión de diseño debido a que se supone que su fecha de diseño es anterior a la aplicación de esta normativa. Cuando ya tenemos el dato, presumimos por la inspección que hemos hecho y por todas las fuentes que nos revelan información sobre esa estructura, pues apelamos a los parámetros establecidos por la AASHTO y en el cual no generamos un incremento del 20% del camión de la AASHTO porque suponemos que la fecha de diseño es muy anterior a la aplicación de esta metodología. En el caso de pórticos se consideró el ancho resistente de la losa definido igualmente en las normas AASHTO. Se superpusieron las solicitaciones de carga permanente, incluyendo la presión de la tierra en los pórticos, y de carga variable para estimar la carga última resistente de cada elemento. Se investigaron las solicitaciones producidas por el tren de carga en estudio sobre el tablero del puente, modelado como estructura espacial, incorporando al modelo las vigas con sus características geométricas conectadas entre sí por la losa de calzada. Este es el modelaje que se hace en el SAP 2000. Para la determinación del módulo de elasticidad se asumió que el concreto de las vigas pretensadas es de 350 kilogramos centímetro cuadrado, que es el valor ordinario que tiene referencia a la AASHTO, y el mismo es utilizado por la empresa Prevenca, que es una empresa venezolana que se encarga de elaborar elementos pretensados, y el concreto armado utilizamos un valor de 210 kilogramos por centímetro cuadrado como dureza. Como programa de análisis se empleó el paquete informativo de estructura SAT 2000 desarrollado por Computer and Structure Incorporation, en el cual se simula el movimiento del tren de carga a lo largo del puente, estando las cargas de rueda en su posición real dentro del tablero. Esta simulación cubre todas las posiciones posibles del vehículo dentro del puente. Como resultado de este análisis se obtienen las envolventes de solicitaciones, entre las cuales seleccionamos las mayores como valor crítico para establecer los factores de seguridad mínimos que se deben tener. Luego, el factor de seguridad. A partir de las máximas solicitaciones se determinaron los factores de seguridad de las estructuras, utilizando el procedimiento recomendado por la AASHTO para la evaluación de puentes a nivel de operación. Les repito, esto lo vamos a ver más a profundidad y muy desglosado en próximas clases. ¿Qué obtenemos como resultado de la evaluación? Los factores de seguridad obtenidos como producto de la evaluación estructural superan a los mínimos recomendados por la AASHTO, por lo cual consideramos que existe la suficiente seguridad para el transporte de la carga que estamos estudiando. Luego ahora tenemos la operación, el punto 2, que tengo 3 puntos a desarrollar, que son las normas de seguridad, barreras y señales, las normas de operación y los señalamientos y los tipos de señales que voy a emplear en el caso de esos estudios. Vamos entonces. Pues bien, continuamos. El punto 2.1, normas de seguridad, barreras y señales. Venimos para acá y tengo el estudio de señalización. Esta actividad comprende la adecuada señalización de autopistas, troncales, carreteras principales, locales, son las que se encuentran que pueden encontrarse en el recorrido de mi carga, las cuales al hacerse el estudio aplicando normas tanto nacionales como internacionales dan lugar a una imagen clara tanto de destino como de normativas y así hacerlas más viables. Estos estudios arrojan los siguientes resultados: memoria explicativa, croquis de la ubicación exacta de las señales, dimensión de las señales, todo esto calculado según el Manual Venezolano de Dispositivos Uniformes para el Control de Carga. Creo que existe el Manual Interamericano de Señalización. Creo que todavía está en funcionamiento. Aprobado en Gaceta Oficial. Una vez indicada la vía, se inicia el recorrido y el diagnóstico en materia de seguridad vial, y concluido el estudio de señalización en campo, se presentan los siguientes recaudos.
Planilla del progresivado de ubicación de cada señal y la numeración correspondiente. Indicativo de la actividad para cada señal, ya sea mantenimiento, remoción, nueva. Planillas de empalmes, resúmenes, actividades para estructuras. Hojas de diseño de cada señal informativa y resúmenes preventivas, reglamentarias y de obstáculos. Y hoja de cálculos de las cantidades de obra. Ahora tenemos el estudio de demarcación. Estos estudios son el apoyo principal de la señalización, ya que confirma el uso de los carriles de vías con todo lujo de detalles, de acuerdo al Manual Venezolano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito, ya que de esta manera el desplazamiento de los vehículos queda lo más libre posible. Al hacer esos trabajos se arrojan los siguientes resultados: una memoria explicativa, un croquis de ubicación exacta de la demarcación, dimensiones reglamentarias de las líneas, cantidades de obra y el presupuesto. Una vez indicada la vía, se inicia el recorrido y el diagnóstico en materia de seguridad vial, y concluido el estudio de demarcación en campo, se presentan los siguientes recaudos, que son la planilla del progresivado, el indicativo de la actividad que se va a realizar, las planillas de empalmes, las hojas de diseño de cada tipo de aplicación y cálculos de cantidades de obra. Lo anteriormente ayuda a establecer la normativa de operación del paso de carga. Son normas de seguridad, barreras y señales de acuerdo al manual de dispositivos de control de tráfico. Cuando se efectúen desvíos con el fin de permitir el paso de la carga, igualmente se aseguran las premisas de esta norma: el circular por autopistas, carreteras, calles y zonas urbanas en general. Normas de operación de la carga y señalamiento y tipos de señales. ¿Qué normativa estamos aplicando? Estamos aplicando, como estamos en Venezuela, es el Manual Venezolano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito. ¿Cómo se dice? Gracias a Dios tenemos este manual. Ya no utilizamos un manual externo o el manual interamericano, utilizamos el manual venezolano, que fue hecho en el año 2011. Lastimosamente aún no tenemos normativa de carga, pero bueno, vamos poco a poco. Para la ejecución de la construcción, rehabilitación, preparación y mantenimiento de una determinada vía o en áreas adyacentes a la misma, se efectúa la circulación de vehículos y peatones. Se deben realizar una serie de actividades que eviten en lo posible la ocurrencia de accidentes, sobre todo esta, y demoras excesivas en el desplazamiento de vehículos. Cosa fundamental para nosotros: evitar accidentes para que tener un recorrido sano y una demora, o sea, una tranca. Nos remitimos al manual venezolano, donde la variedad de las condiciones que se presentan al momento de ejecutar una obra en determinada vía impide establecer la metodología única de estos dispositivos y normas, por lo que presentamos técnicas y medidas adecuadas a cada situación que se nos presente. Entonces, ¿cuál es la función de la señalización y los elementos de seguridad? Es informar por intermedio de estos dispositivos para lograr los desplazamientos de vehículos y peatones de manera segura y cómoda, evitando accidentes y demoras. Está la planificación, que lo que se busca es garantizar la circulación vehicular en condiciones de seguridad. Deben tomarse en cuenta como prioridad el tipo de obra que se ejecutará en cada tramo de vía y la velocidad que fue diseñado ese tramo vial. Esto casi no aplica para nosotros, pero son normativas que se deben tener en consideración. En el estudio de señalización, una vez conocida la actividad que se va a ejecutar, se debe tomar los siguientes aspectos. Zona de advertencia: es el área donde se instalarán señales preventivas de advertencia, de canalización y de reglamentación a una distancia entre cada una de ellas, indicadas en el manual por el cual nos estamos normando. Y normas sobre pernoctas del convoy de carga a lo largo de la ruta. Esto sí es muy importante, ya que se debe tener los siguientes puntos. El convoy de apoyo irá delante de la carga y consiste en una camioneta dotada de luces intermitentes y avisos con leyenda de ancha y larga, un camión techado, el cual llevará las señales móviles luminosas y la cuadrilla de trabajo, una camioneta dotada de luces intermitentes y avisos con señal ancha y larga con elementos Skymaster,
para levantar tendidos de cables eléctricos y objetos colgantes cuando el gálibo no sea suficiente. Cuando son las diferentes catenarias que pueden tener los cables, pues simplemente se pone a alguien abajo con una pértiga, levanta la catenaria que quede suficientemente espacio y por aquí pasa el camión sin ningún tipo de interferencia. El convoy de transporte debe llevar una camioneta dotada de luces intermitentes y aviso con señal ancha y larga, un camión dotado de equipos especiales para reparaciones y los utilizados para el transporte de carga, una camioneta dotada de luces intermitentes y un aviso con leyenda de ancha y larga, la cual indica el cierre de la vía. Los elementos portátiles serán señales preventivas, señales de desvío, señales de obstáculos, elementos de fijación de estas, o sea, caballetes, señales luminosas serían linternas especiales, bombillos, bombillos, cables, plantas eléctricas, todos estos equipos, los luminarias, las linternas, los bombillos, los cables, deben ir en este camión de carga y serán empleados a la hora de la pernocta. Como señala aquí, la carga se debe indicar con antelación el lugar donde se estacionará la carga y en este punto hay que ubicar las señales necesarias a fin de alertar a los conductores del obstáculo presente. Recuerden que este obstáculo que estamos generando nosotros con el convoy de carga es un obstáculo de grandes dimensiones, no es un carrito que se está estacionando. Al pernoctar la carga se usarán caballetes con las características descritas en el anexo 1, colocándolos en una distancia de 150 metros a partir de la zona posterior del convoy de carga, con separación entre ellos de 37 metros y medio. También se colocará una fila de conos del lado izquierdo de la ubicación de los caballetes, con separación entre ellos de 3 metros a lo largo de la misma, hasta que se llegue a cubrir la ubicación de los caballetes. Y aquí tenemos el croquis. Como observamos aquí, esta vía va en este sentido, esta es la vía, va en el sentido opuesto, esta es la vía de nuestro recorrido, esta es la ubicación del convoy, aquí lo vamos a estacionar a la derecha del camino y empezamos a tener un progresivado de ejemplo, pues. La 00, la progresiva 0 más 00 es la parte trasera del convoy y en función de eso cada 37 metros y medio convocamos un caballete con una señal de advertencia e iluminado hasta que cubrimos una distancia de 150 metros, lo cual no va a equivaler a la colocación de 4 caballetes. Y inmediatamente paralelo a los caballetes y siguiendo el perfil de la vía vamos a ubicar conos de seguridad cada 3 metros. Esta es la forma de salvaguardar con un señalamiento preventivo la ubicación del convoy o de la zona donde está pernoctando el convoy. Estas son las diferentes señalizaciones que se van a colocar. Reduzca velocidad. Aquí tienen el dimensionamiento en horizontal y en vertical. Tienen las características. Las barreras de protección tienen su dimensionamiento. Y los caballetes con su dimensionamiento, todos los elementos que la conforman, las dimensiones del papel que se le va a pegar, de la flecha de señalización y del material reflectivo que se va a utilizar. Aquí se deben utilizar material reflectivo. Y se utilizará en desvíos igualmente como en sitios de pernocta. Acá otro tipo de señalización también empleados ya no solo en la pernocta, sino cuando tenemos que hacer algún movimiento como el cambio de timón, empezar a cambiar de vía para circular a contravía. Empleamos este tipo de señalizaciones donde están dimensionadas ya cuál va a ser su configuración. Cuando estamos trabajando, en el caso de alguna adecuación que haya que hacer en una vía que una vez pasado el convoy tenga que volver a recuperarse, pues empleamos este tipo de señales y señalar el desvío que se va a realizar, que vamos a realizar con el convoy, señalarlo con la ubicación en metros con metros de antelación, para que sobre todo
ustedes dirán que puede ser por demás. Sí, puede ser por demás porque se supone que va un convoy adelante de escolta, otro convoy atrás, más el montón de autoridades, de policías y Guardia Nacional que va en moto. Pero siempre es bueno dejar en claro estas señalizaciones porque a veces la gente no percata de qué es lo que está circulando y sí le pone atención más a estas señalizaciones. Por eso es útil emplearla. Y sobre todo, como les digo, las señalizaciones de pernocta, porque a veces estamos en carreteras totalmente oscuras donde no tenemos ningún tipo de alumbrado y colocar tamaño convoy o tamaño de esa envergadura amerita la colocación de una buena señalización. Y aquí tenemos las normativas, en las normas de operación, y es bueno hacer recalcar esto. Todos y cada uno de estos señalamientos aquí presentados, porque a pesar de que sea fastidioso estarlo repitiendo a cada rato, es imperativo para que sean tomados en consideración. El convoy de apoyo estará formado por una camioneta de aviso dotada de luces intermitentes con una leyenda que señale ancha y larga. Tiene el objeto de alertar a los conductores de la presencia de vehículos pesados. El camión de señalamiento donde se trasladarán las señales móviles que se han determinado para el uso en del traslado de la carga, y una camioneta Skymaster que se procederá a levantar los tendidos eléctricos con los cables de bajo gálibo cuando este gálibo no sea suficiente para el paso de la carga. Una camioneta de aviso que cierra el convoy. Las separaciones entre los vehículos que integran este convoy deberán ser como mínimo de 50 metros. Entre estas camionetas y el convoy, 50 metros adelante y 50 metros hacia atrás. El convoy de transporte debe llevar una camioneta de aviso, un equipo especial utilizado para el transporte de carga pesada y una camioneta que cierra el segundo convoy. Y las velocidades de operación. El convoy de apoyo deberá ir a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Y el convoy de transporte, cuando va en carretera, de 10 a 20 kilómetros por hora, y en paso de puentes o estructuras de viales en máximo 5 kilómetros por hora. Esto sí tiene que quedar bien claro. Por ningún motivo el convoy de transporte deberá frenar sobre una estructura. Ven lo que le digo, que incluso lo vimos en el video de clases anteriores donde se detenía sobre una estructura, algo que no puede ser, algo como se dice contra natura. Y aquí se dice bien grande: por ningún motivo el convoy de transporte deberá frenar sobre una estructura. Estos son, como se dice, premisas que se deben cumplir al pie de la letra. Aquí tenemos el listado de las propuestas de sitio de pernocta a lo largo de la ruta que conforme el estudio. Aquí ya este listado es de pura pernocta. Y como les dije, cuando en el listado general van las estructuras, van los avisos, van las pasarelas y van también los lugares de pernocta, todo dependiendo de su ubicación en el listado del progresivado para que sea concurrente. Acá tenemos 10 sitios de pernocta. Entonces arrancamos con el lugar de inicio. Después tenemos un sitio de pernocta en la progresiva 37769. Aquí le pongo la distancia entre los puntos, 35 kilómetros, y señalo, bueno, a 35 kilómetros de haber iniciado el recorrido, pues vamos a hacer la primera pernocta. Ustedes dirán, es muy poco recorrido, muy pocos kilómetros. Sí, es cierto, es muy pocos kilómetros, pero hay que tener en consideración, si nos referimos a la lectura que le fue haciendo de la ubicación antes de estos sitios, de la ubicación que íbamos a realizar un cambio contravía, eso requiere tiempo, no son maniobras de minutos, sino puede ser más de una hora, tanto de incorporarnos al canal de circulación contrario como volver al canal de circulación nuestro, ya que estamos interfiriendo autopistas. Y entonces
hacemos esta primera pernocta con tan poco longitud recorrida porque nos encontramos con las instalaciones de la empresa Transervica, que es la empresa de transporte. Entonces, qué mejor lugar para pernoctar que en los propios patios y talleres de la empresa transportista. Por eso es que apenas recorremos 35 kilómetros. Ya de ahí en adelante tenemos un promedio de recorrido. Fíjate como a los próximos sitios de pernocta van a estar con separación. Aquí tenemos 57 kilómetros, 58, 82, 84, 86, 71, 55, 77, 68 y 29. Se generan estos sitios de pernocta más o menos. Fíjese que el segundo sitio de pernocta lo proyecté en el viaje de Villa de Cura. Es una zona de peaje donde tengo un puesto de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal. Es una zona bien amplia, bien iluminada. Después el otro sitio de pernocta es en Dos Caminos, que es en el peaje de Dos Caminos, se llama así, que también tengo agentes de seguridad, tengo buena iluminación y tengo espacio suficiente. Luego ya el otro sitio de pernocta es en un centro poblado que se llama Calabozo. Luego el otro lo hago en el otro sitio poblado que es en El Sombrero. Y ya estos también los hago en el pueblo de Chamaguaramas, en el pueblo del Socorro, en el pueblo de Santa María de Ipire, en el peaje de Pariaguán para aprovechar las instalaciones y la ubicación de personal de seguridad, que es la policía y la Guardia Nacional. Y por último llego a la ciudad del Tigre, que es una ciudad relativamente grande, y ahí cerca del comando de la Guardia Nacional de la ciudad hago la última pernocta. No me lanzo a terminar el recorrido ese mismo día porque estoy recorriendo 69 kilómetros, me faltarían 29 más, casi 30 kilómetros, pero la zona, el cambio de la vialidad que voy a recorrer desde el Tigre hasta el complejo de Bari, que es donde llega la carga, es una carretera que tiene muchos obstáculos, tiene muchos huecos, porque ya eso es tierra adentro donde está un campo petrolero. Por eso prefiero pernoctar en el Tigre, donde es una zona poblada, es una ciudad. Tengo la custodia de la Guardia Nacional y al día siguiente sí recorro los últimos 30 kilómetros hasta el complejo de Bari, donde ya ahí finaliza la carga, finaliza el recorrido de la carga. Ven, entonces cada uno, yo busco, otro punto importante es que yo busco estos sitios y más o menos los ubico, pero también no es que esto se vaya a emplear al pie de la letra, porque también recuerden que puede ser que llueva, puede ser que haya algún derrumbe sobre la vialidad, puede ocurrir miles de cosas que me generen un retardo en la circulación de mis distancias, por lo cual puede ser que no llegue a Chaguaramas, no llegue al Socorro, no llegue a Santa María de Ipire y tenga que quedarme en la carretera. Eso ya lo decide el jefe del convoy que va en la carga, pues. No siempre tienen que hacer esto a rajatabla, pero esto es como una guía donde a ellos los más beneficiados son los acompañantes del convoy porque saben que son sitios previamente ya señalados sobre todo por la seguridad, por el espacio, por la iluminación que van a tener. Y en el informe hay que agregar un plano general de la ruta. Esto se va haciendo por partes, se entrega o sea, se va presentando por partes. Partes significa no es que usted va a presentar una parte hoy y otra mañana, no, sino que va a ser desglosado de esta manera. La primera imagen es el plano general de la ruta completa. Por ejemplo, aquí tengo la progresiva 00, la inicio acá y después me voy recorriendo toda esta ruta demarcada acá en esta imagen de Google Earth hasta que llego, en este caso llegaba hasta una planta termoeléctrica que era el fin. Aquí veo toda la geometría de la ruta, más tengo una visión somera de cada una de las estructuras que allí se encuentran. Luego,
Como ven que tengo el zoom demasiado largo, entonces lo que tengo que hacer es presentarme más al detalle, porque aquí es muy general. Y entonces para que tengan una idea, mire que aquí tengo el puente número 3, después tengo el cajón número 2, después tengo el cajón número 3, el número 4 y el número 5 y mi dirección de circulación. Y así voy tomando vistas de la ruta que voy siguiendo con las estructuras que voy tocando. ¿Cuánto me llevan? Pues desde ahí con esa ampliación de zoom hasta que llego a mi punto de destino. Porque ya como bien ven ustedes, ya tengo la configuración este plano anterior, donde doy una configuración inicial de todo mi recorrido. Y entonces aquí lo hago por sectores. Por eso es que le dije que era por partes. No, pero no es que lo voy a entregar por partes, es que lo tengo que presentar por partes. Bueno, pues bien, hasta aquí nos llega la octava clase del curso de evaluación de puentes carreteros sometidos al paso de cargas extraordinarias. En la próxima clase, la número 9, vamos a seguir viendo el segundo tomo del que forma parte del estudio total, que basa sobre los análisis de las estructuras, y vamos a seguir ahondando más sobre este mundo de las cargas extraordinarias. Como les dije, más adelante vamos a seguir, eh, vamos a hacer el desglose al detalle de cada uno de los elementos que conforman los factores de seguridad, el cálculo de los factores de seguridad y al mismo tiempo la ecuación de Wright, que es de donde sale estos factores de seguridad. Como les he venido repitiendo, estamos a la completa disposición de ustedes para el envío de cualquier tipo de pregunta que tengan a ver sobre la clase, cualquier tema de estos que no les haya quedado claro, alguna idea, alguna definición, pueden enviarla al correo del ingeniero Manuel Vicente Guía, y en las que gustosamente nosotros les responderemos. Bueno, pues tengan buenas tardes y nos vemos en la clase número 9. Hasta luego, pues.